En el convulso mundo que vivimos, donde la batalla comunicativa pasó a ocupar los primeros puestos desde donde se ataca y muchas veces definen los nuevos modelos de guerra, el tema de la defensa de los derechos humanos sirve de pretexto más que suficiente para que Estados Unidos, con el respaldo cómplice de organismos internacionales como la OEA y las propias Naciones Unidas, intenten legitimar ante la opinión pública internacional sus verdaderas intenciones imperialistas y neoliberales en contra de nuestros pueblos. ¿Cómo se manipulan política y comunicativamente los postulados de los derechos humanos? ¿Cómo son usados y abusados en dependencia de las pretensiones de los centros hegemónicos de poder sin que verdaderamente importe lo que sucede a los pueblos en resistencias y en lucha por el cambio necesario en sus respectivos contextos nacionales? Bueno, si bien sería deseable que los derechos humanos tuvieran vigencia universal, tal como reza la Carta, ¿no es cierto?, la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el tema es que no la tienen porque el poder no está en manos de la gente. Y por eso simplemente mencionar violación a los derechos humanos les cierra los ojos o la mente de la gente. Y es muy triste, pero es por la ignorancia política. Estados Unidos es muchas veces en alianza con Europa los que determinan cuál es la interpretación de quién viola los derechos humanos y quién no. Que el tema de los derechos humanos efectivamente y claramente es una herramienta de manipulación conveniente para países de la OEA, de la ONU. Sí. Un ejemplo contundente de esta manipulación fue la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que llegó a Venezuela con su informe ya hecho, como dice Gloria Larriba, dictado a saber desde qué agencia de los Estados Unidos. Simplemente para acusar a Venezuela. Cuando dicen en Venezuela que no hay comida o medicina, nunca mencionan que son las sanciones que deliberadamente están negando al pueblo venezolano y también a Cuba. El bloquear el petróleo es negar al pueblo cubano energía, electricidad, afectando a hospitales, a los barrios, a la gente o los medicamentos. Es un crimen real lo que hace la prensa, los medios comunicativos de los Estados Unidos para usar los derechos humanos o el término como un arma, un instrumento contra los pueblos. Contrariamente, existen muy tristes ejemplos a lo largo de la historia de descaradas violaciones de los derechos humanos, y los más recientes y aún sangrantes como Haití, Ecuador, Chile y Bolivia, o en el caso de Colombia, que en menos de 3 años, 800 líderes y lideresas han sido asesinados, una verdadera crisis humanitaria que pasa desapercibida por la prensa capitalista internacional y nacional y con el silencio cómplice de los organismos internacionales. Históricamente se han violado los derechos humanos en Colombia de manera sistemática y a pesar de eso ni la OEA ni la ONU, instituciones supranacionales se han manifestado y en este caso Michelle Bachelet no ha hecho ningún informe donde demande y reclame respeto por los derechos humanos al gobierno colombiano y al Estado colombiano en Colombia. Resulta indignante cómo se manifiestan con total impunidad violaciones de los derechos humanos en determinados países y no existen reacciones internacionales, y en otros casos se vuelve epicentro y razón suficiente hasta para invasiones militares. Existe una diplomacia descarada y una manipulación desmedida en favor de las potencias imperialistas. No, la diplomacia internacional, digamos, en muchos aspectos es muy hipócrita, ¿no es cierto? O sea, además del discurso vacío que muchas veces escuchamos en los foros internacionales y que está totalmente alejado de la plaza pública, sucede que simplemente los derechos humanos no son considerados en relación, digamos, a lo que sucede realmente en cada uno de los países. O sea, son planteados escenarios ficticios en el cual se inserta de manera, digamos, fabulada
el tema de los derechos humanos para atacar deliberadamente a procesos políticos que no van en la dirección en la que, digamos, un país como por ejemplo Estados Unidos o los intereses económicos de la Unión Europea quieren, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que saben de los derechos humanos es que los países que nosotros en el movimiento progresista conocemos como independientes, soberanos, que ejercen sus derechos humanos, hasta que tienen en sus constituciones lo que son derechos humanos, el derecho a la vida, a la vivienda, a igualdad, como Cuba, Venezuela, Bolivia. Entonces, esos países son acusados de violar derechos humanos. Esta es una batalla que hay que librarla de forma contundente y sostenida, pero a las fuerzas actuantes hoy y a los mecanismos internacionales conocidos hay que adicionarles otros que se legitimen desde los pueblos para evitar las distorsiones actuales que favorecen a las grandes potencias imperialistas como los Estados Unidos. Que todo el mundo sabe lo que son los derechos humanos, menos nosotros. Y es porque vivimos en el eje del huracán del imperialismo. El mayor violador de los derechos humanos en el mundo, incluso dentro de mi país. Yo creo que a futuro la institucionalidad internacional deberá tener mucho más en cuenta otras voces alternativas que no son necesariamente estatales, sino que también tienen que ver con, digamos, cuestiones ligadas a las luchas populares, a los movimientos populares, a los sectores organizados. Y no me refiero con esto a la así llamada sociedad civil, que en realidad encubre un entramado de ONGs financiadas desde los mismos poderes, o sea que sería una réplica de los mismos tópicos, ¿no? Me refiero a verdaderos movimientos populares que expresan luchas, expresan reclamos, expresan sensibilidades que son genuinamente provenientes de los pueblos y que yo creo que en una futura institucionalidad internacional tendrán mucho que decir, sobre todo con respecto al respecto de los derechos humanos, que son en definitiva de los pueblos y de los seres humanos. Los derechos humanos son usados como herramienta para el juego político por las potencias imperialistas y los pueblos debemos prepararnos para dar esa batalla y ganarla. Alcides García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.